Buenas marineras, buenas marineros, bienvenidos a mi puerto. Hoy traigo un vídeo muy especial porque voy a hablar de la mejor princesa Disney del mundo. Y para la ocasión vengo un poco así étnica, pero moderna, así con mis cositas. Así que continuando con las diferencias entre películas Disney y historia real, cuento real, vamos a pasar a analizar las diferencias entre la película y la historia. ¿Preparados? Adelante. 1. ¿Quién era Pocahontas y en qué estado estaba cuando conoció a John Smith? Pues bien, en la película nos explican que Pocahontas es la hija del jefe Powhatan, una tribu situada en Virginia en el siglo XVI. Es una chica fuerte, aventurera, que tiene muchas inquietudes en la vida y desgraciadamente no está en posición de llevarlas todas a cabo. Por cierto, la madre de Pocahontas no aparece en la película, se hace mención a ella diciendo que era un alma libre como Pocahontas, es decir, que a lo mejor salió volando, no sé. Pero la verdad es que dejan caer que la mamá está muerta, de hecho, el collar que lleva Pocahontas es como una herencia de ella. En la realidad, Pocahontas sí existió, era la hija de un jefe Powhatan, del jefe Powhatan, y su nombre real era Matoaka. Hay que decir que aunque Pocahontas se llamaba Macoata, probablemente nadie en la tribu la llamaba así, ya que estaba mal visto llamar a alguien por su nombre de nacimiento. Se consideraba una especie de mala suerte, por lo que se llamaban a través de motes. Uno de los motes podría haber sido perfectamente Pocahontas. Se sabe que a ella la llamaron mucho Amonute. En la realidad se sabe más o menos lo que pasó a la madre de Pocahontas por la cultura que tenían en este tipo de tribus. El jefe Powhatan tenía a varias amantes, a varias mujeres que eran de diferentes poblados con los que estaba aliado. Entonces normalmente la mujer iba a la tribu con el jefe y tenían relaciones y engendraban. Y una vez habían engendrado, la madre volvía a su tribu. Se volvía sola, sin el bebé, y el bebé se quedaba allí en la tribu principal con el jefe Powhatan. Vamos, que la madre de Pocahontas no es que fuera libre, es que le dieron por ahí, así. Pero era una princesa entonces, pues vamos a ver, depende, sí, era hija del jefe, pero no tenía ningún derecho de sucesión. Era algo así como un título conmemorativo, mientras que en la película sí que dan a entender que Pocahontas tiene una especie de deber para con su pueblo. Una cosa bastante importante es que en la película Pocahontas es una muchacha, es una moza, ya tiene más curvas que una montaña rusa, es una de las razones por las que me fijé tanto en ella. Es una mujer curtida, hecha y derecha, Sin embargo, cuando el verdadero John Smith llegó a Virginia, Pocahontas solo contaba con 10 años de edad, por lo tanto seguramente no estaba tan exuberante. 2. ¿Quién fue entonces John Smith? En la película John es un buscavidas, es un aventurero que se sube al primer paso, que se sube al primer barco que ve para vivir mil y una vidas diferentes y conocer nuevas culturas. Es un aventurero, va a donde le lleva el viento, como Pocahontas pero en barco. En la realidad, John Smith fue un soldado, aventurero y escritor de los primeros en asentarse en el Nuevo Mundo. De hecho, llegó a ser gobernador. El problema era que John era públicamente conocido como un fanfarrón, como un chulo, como un hablo más que hago, como un fantasma. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las cosas que sabemos sobre él se basan en sus propios escritos y no sabemos hasta qué punto estos escritos fueron alterados a su favor. Vamos, que vivía más o menos en un mundo de yuppie super guay donde él era el héroe en todo. Pero bueno, una vez aclarado esto... 3. ¿Cómo chocaron las vidas de John Smith y Pocahontas? Pues bien, en la película John, que es un alma libre, va por ahí intentando cazar nuevos animales que nunca ha visto, mientras que Pocahontas, que es un alma libre, va por ahí correteando, sintiendo el agua y la tierra y todo lo que pisa, porque todos somos unos con la naturaleza y por eso Pocahontas mola tanto. En fin, en estas están correteando por ahí cada uno a su suyo, a su bola, cuando se encuentran y por gracia divina de la naturaleza que mola un montón, Pocahontas asimila el idioma de John Smith, el inglés, y acaban hablando y John Smith se da cuenta, abre los ojos de lo importante que es cada pequeña vida de este universo.
Sin embargo, por una serie de circunstancias, Goku, que es el prometido de Pocahontas, se mete en medio y acaba muerto a manos de John Smith, un poco sin querer, y John Smith es apresado. En esas estamos, en que John Smith está apresado, pero Pocahontas está enamorada de él, y al final, cuando van a decapitar a John ahí en una piedra delante de todos sus amigos, Pocahontas se interpone, hace no, pone su propio cuello por amor, y el padre se ablanda. En la vida real, John también salía por ahí a investigar hasta que un día se metió en serios problemas porque ya había tensiones entre las tribus y los ingleses y acabó apresado. De hecho, lo apresó el hermano de Pocahontas, o Matoaka, como queréis llamarla. A partir de que está preso encontramos dos versiones, la posible, la de los historiadores, la que ellos dicen, es más probable esto, y la versión del propio John Smith. La versión de John explica que fue llevado a un festín como de ejecución cuando ya llevaba ahí un tiempo, donde conoció a Matoaka o Pocahontas, que estaba sirviendo, como era típico de las hijas del jefe, que sirvieran a invitados, a cosas, a festines, a fiestas. Ellas pues estaban ahí como, perdone usted, ¿quiere usted algo? Pues así. Entonces conoció a Pocahontas, pero claro, estaba muy ocupado porque le iban a ejecutar. Se fue a hablar con el jefe y el jefe dijo, pues aquí te ejecuto, y le iba a ejecutar y de repente Pocahontas, Matoaka con 10 añitos, se interpuso y ofreció su propio cuello. Así que el jefe pues dijo, joder, pues no la mato, o sea, no le mato ni a él ni a ella obviamente, así que vete para tu casa. Esa es la historia de John Smith, que se la contó a la reina que había en ese momento. Sin embargo, a los historiadores esto no les parece muy fiable, empezando porque John Smith era un hombre ya casi de 30 años y Pocahontas era una niña muy pequeñita. Era difícil que acabándose de conocer hiciera este sacrificio de amor. Algunas teorías llegan a afirmar que John Smith confundió un banquete de ejecución o una ejecución con una especie de ceremonia donde le aceptaban en parte, una especie de renacimiento. Sea o no cierto que Pocahontas le salvó, la verdad es que a partir de ahí parecieron crear una bonita amistad. Como entonces se separan Pocahontas y John Smith. En la película, tras el intento de ejecución de John Smith, el gobernador Radcliffe, que lo ha visto todo, pues apunta al jefe Powhatan con intención de matarlo y John, al ver esto, se interpone como Pocahontas se interpuso. El caso es que John recibe el tiro y acaba herido de gravedad. Por ello, aunque ya está enamorada de Pocahontas y todo eso, se quieren mucho, tiene que volver a Inglaterra. Y a pesar de que Pocahontas también le quiere mucho, se queda por su pueblo en casa. Y así se separan. Pues bien, en la historia real, una vez Pocahontas rescata a John Smith, se va haciendo como amiguita de los colonos. Va de vez en cuando, juega con ellos y se sabe que en épocas donde le faltó alimento o abrigo, Pocahontas le echó una mano y salvó a muchos de ellos. Eso denota que tenía un poco así la personalidad que se refleja en la película, así muy valiente, muy echada para adelante, en busca de emociones. Eso sí lo han conservado de ella. ¿Qué pasó? Fueron pasando los años y cuando Pocahontas tenía 13 añitos, John Smith en un accidente fue gravemente herido con pólvora y tuvo que volver a Inglaterra. A Pocahontas y a su padre, sin embargo, no le dijeron la verdad, sino que John Smith había muerto. A partir de ese momento, Pocahontas, destrozada, rompió su amistad con el resto de colonos y empezaron a crecer de nuevo las tensiones entre los indios y los colonos. Siguiente pregunta. ¿Cómo viajó entonces Pocahontas a Inglaterra? ¿Para qué? Pues bien, en la película, una vez se ha ido John, pasa el tiempo y ella, como en la realidad, se va haciendo amiga de los colonos. Es como una especie de referente, como la verdadera jefa para esos ingleses que fueron a América, que están en Virginia. Al principio de la película, de la segunda película esta vez, viene John Rolfe, que es como una especie de embajador para pedir al jefe Powhatan que viaje con él a Inglaterra y conozca su civilización, se muestre tal como es y así relajar un poco las tensiones entre ambas culturas. ¿Qué pasa? El jefe Powhatan se niega porque esa es su tierra, pero Pocahontas ve el cielo abierto y decide que ella quiere ser la embajadora de su pueblo e irse con John Rolfe a Inglaterra. En la realidad también fueron pasando los años y cuando Pocahontas tenía 17 años fue apresada por los colonos
a cambio de que devolvieran a sus presos y a cambio de armas. El jefe Powhatan satisfizo la demanda de devolver a los presos, pero no les dio armas y Pocahontas se quedó viviendo con los colonos indefinidamente. Pocahontas desde ese momento sintió como si su padre le hubiera dado de lado y le repudió en cierta forma. Empezó a europeizarse. Empezó a coger costumbres, a adaptarse, se volvió cristiana, se bautizó y se cambió el nombre por Rebeca. Fue entonces cuando se bautizó, cuando dijo su verdadero nombre de nacimiento, Matoaka, que nunca había dicho antes. Ahí sí fue en ese contexto cuando conoció a John Rolfe, que más que un embajador era simplemente un hombre que poseía plantaciones de tabaco. Se conocieron mientras Pocahontas vivía allí con ellos, con los colonos, y John Rolfe se enamoró perdidamente de ella. No sabemos si Pocahontas de igual manera se enamoró de él, eso tampoco importaba mucho. John Rolfe, completamente extasiado por Pocahontas, escribió a la reina para pedirle casarse con ella a pesar de que eran de culturas diferentes. Así fue como sucedió el matrimonio entre Pocahontas y John Rolfe, el primero de la historia entre un europeo y un americano. O al menos eso dicen. Entonces tuvieron la fantástica idea los colonos de que Pocahontas viajara al viejo mundo para demostrar el nivel de civilización que habían conseguido los colonos allí, vamos, como publicidad. Por lo que a los 20 años viajó a Inglaterra. Para los que no os acordéis o no lo hayáis visto, en la peli de Disney Pocahontas también acaba casándose con John Rolfe, pero ya es metida en Inglaterra y cuando ya toda su vida está solucionada. Es completamente diferente. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en Inglaterra? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos se precipitaron en la vida de nuestra princesa? ¿Cómo se reencontró con John Smith, por ejemplo? Pues en la película Pocahontas viaja junto con John Rolfe, del que todavía son así medio amigos, ni siquiera eso, se llevan un poco mal, la verdad. Viaja a Inglaterra y allí es presentada en sociedad. Al principio parece hacerle muy bien, aunque algunos la critiquen, pero John Radcliffe, el malvado, le tiende una trampa donde Pocahontas acaba arrodillada delante de un animal, diciendo básicamente que los demás son unos salvajes y no ella. Vamos, por el maltrato animal. Así que acaba en el calabozo. Aquí es donde aparece en una aparición estelar John Smith, forajido de la justicia, que va por ahí correteando y encuentra a John Rolfe y juntos salvan a Pocahontas. Tras esta salvación, Pocahontas visita al rey y ahí hacen buenas migas y todo va súper bien. En la realidad, Pocahontas también fue llevada a Inglaterra, también conoció a grandes personalidades, se la trató como a una princesa para que diera más prestigio, no solo es de una tribu, sino que es una princesa y nosotros lo hemos conseguido con ella. ¿Quién no va a caer en nuestras redes? Pues bien, ¿qué pasó? Que se la trataba bien por una parte, pero por otra era una especie de atracción turística. Había gente que no la veía ni como una persona, era como la mujer del nuevo mundo, del otro mundo. Era más, una curiosidad que alguien a quien se tomaran realmente en serio. Dicen que Pocahontas llegó a pasarlo bastante mal. Entonces eso, la trataron bastante bien en los altos círculos, hizo contactos, hasta cierto punto consiguió lo que venía buscando y en esas estábamos viviendo ella con John Rolfe cuando en una cena pues se topó con John Smith, que se suponía que estaba muerto. A Pocahontas eso le sentó tan mal que, según palabras del propio John Smith, ni siquiera le aguantó la mirada ni le habló. Pasó por completo de su cara, como si de verdad estuviera muerto. Muy bien, Pocahontas, yo había hecho exactamente lo mismo. Es que no te merece, tía. ¿Cómo terminó toda esta historia de Pocahontas y John y de Inglaterra? Pues en la peli lo último que se ve es que John Smith es en realidad un mujeriego que había timado un poquito a Pocahontas, pero en plan buen rollo, ¿sabes? No pasa nada. Pocahontas le absuelve de sus pecados y se da cuenta de que su verdadero amor es John Rolfe. En la realidad, por supuesto, vamos un poquito más lejos. Pocahontas sigue con John Rolfe, olvida, o eso al menos intenta, a John Smith y poco después, cuando llevaban un año en Inglaterra, cogieron un barco para volver a la tierra de Pocahontas. ¿Qué pasó? Que cuando llevaban muy poco tiempo de trayecto, Pocahontas cayó gravemente enferma. El barco tuvo que dejarla en un puerto y Pocahontas sin remedio murió en brazos de John Rolfe. No se sabe exactamente de qué murió, pero dado que en esos tiempos no había vacunas, que la trajeron de un país completamente diferente, con otro tipo de enfermedades, seguramente murió de alguna enfermedad infecciosa. Historiadores dicen que pudo ser viruela, tuberculosis, incluso neumonía.
El caso es que le hicieron una putada bastante grande al traerla ahí con las defensas a saber cómo. Para los interesados en ver su tumba, no podéis. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de St. George, que unos siglos después, no, en realidad ni un siglo después, sufrió un grave accidente. Sí, la iglesia se destruyó y con ella todo lo que había en su interior. Así que ahora mismo la tumba de Pocahontas está como en paradero desconocido. Tras la muerte de Pocahontas, la poca amistad, entre comillas, que había entre colonos e indios se rompió y volvieron los conflictos. Y esta ha sido la triste pero interesante historia de la real Pocahontas. Yo con lo que me quedo es que se nota solo por su historia que fue de verdad una mujer increíble, que con sus 10 añitos ya se interpuso, al menos según John, en la muerte de un hombre, ayudó a todo el mundo por igual, intentó estrechar lazos entre un pueblo y otro, no le importó la cultura sino la persona. Me parece una mujer increíblemente avanzada y valiente, y por eso creo que la verdadera historia debe saberse. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, si no, no le deis. Y si os interesa esta temática o la literatura o cualquier cosa realmente, aquí tenéis mi carita seria, podéis pulsar, ver qué os parecen mis cosas y si os gustó, suscribíos. A mí me haría mucha ilusión que lo hicierais, la verdad. Un beso indio y nos vemos en el siguiente episodio.